Hola, muy buenas tardes, mi nombre es García Ortega Kevin Iscaí y me voy a exponer los dibujos de funcionamiento. El contenido de este tema se desglosa en el diseño arriba abajo contra el diseño abajo arriba, las restricciones de los modelos de ensamble en 3D, diseños de ensamble en 3D y esqueletos, dibujos de funcionamiento o dibujos de construcción, dibujos de ensamble, dibujo de detalle o dibujos de una parte de la pieza, también como los subensambles, identificación, listas de pieza, sección de ensamble, secciones de ensamble, dibujos de ensamble de funcionamiento, ensamble de instalación, verificación de ensamble, formato de dibujo de funcionamiento y entre otros temas. Bueno, para dar inicio, cabe recalcar que cada fase del proceso se requiere diferentes tipos de dibujo, ya que al principio del proceso los bosquejos de ideación comunican y refinan los conceptos para el proyecto. También después se crean dibujos de diseño detallado, dibujos de análisis y dibujos de las piezas con CAD en 2D o aplicando técnicas de modelado sólido. Los dibujos de ensamble creados con CAD en 3D o mediante métodos en 2D muestran cómo se ajustan las múltiples piezas entre sí. El diseño arriba abajo contra el diseño abajo arriba se define como el inicio del proceso de diseño de un producto o sistema, considerando la función de todo el sistema para después desglosar esos grupos en subconjuntos o componentes a partir de sus funciones principales, ya que a medida que añada piezas, use restricciones para orientar las piezas nuevas, aplicando las relaciones que persisten en el ensamble. Un ensamble subordinado, generalmente llamado subensamble, es un grupo de componentes de una máquina más grande. El proceso de diseño, arriba abajo, se centra en la definición de todos los requisitos de los subensambles y la manera en que estos interactúan en el ensamble. Restricción de los modelos de ensamble en 3D. Para usar el software del modelo con base a restricciones, se utilizan restricciones de ensamble para crear relaciones entre las partes modeladas, ya que la pieza añadida del ensamble se convertirá en la pieza padre o como base. Diseño de ensamble en 3D y esqueletos. Este método las piezas se diseñan de modo que se enlazan con la estructura de un esqueleto en el ensamble, ya que a partir que el ensamble evoluciona a medida que las piezas se diseñan y refinan, cada diseñador puede ver las partes de los demás, estando creándose con solo observar el ensamble. Dibujos de funcionamiento o dibujos de construcción. El término dibujos de funcionamiento describe un conjunto de dibujos de ensamble y de detalle, un conjunto de planos civiles con los planos del sitio y la topografía. También los dibujos de funcionamiento para las máquinas incluyen los dibujos de ensamble que muestran cómo se ajustan las piezas y los dibujos de detalle que muestran cómo fabrican las piezas. También el dibujo es un documento legal que se describe el trabajo que va a realizarse o las partes que se van a producir. Dibujos de ensamble. Un dibujo de ensamble muestra la máquina o estructura del ensamble. Em, Dibujos de detalle o dibujos de la parte de la pieza. Los dibujos de la pieza individuales se llaman dibujos de parte de una pieza, dibujos de las piezas o dibujos de detalle. Todo esto con detalle todas las piezas en sus posiciones funcionales o como una vista de desplazo donde las piezas puedan relacionarse con sus posiciones funcionales. Aquí podemos ver los claros ejemplos, las restricciones de los modelos en ensamble en 3D, en el diseño de ensamble en 3D y esqueleto, cómo se forma el mismo sólido mediante una forma base que es el mismo esqueleto. Los dibujos de funcionamiento, dibujos de construcción y dibujos de ensamblaje, que está por la parte acá derecha. Los subensambles. Los subensambles completo puede reutilizarse en un diseño diferente. Sus dibujos de ensamble de nivel superior
parearán más limpios y mantienen subconjuntos bien organizados, como se muestran aquí, que todo tiene un orden para poder tener una buena organización y poder trabajar de una manera más simple. También cabe que recalcar que un conjunto de dibujos de funcionamiento incluye los dibujos de detalle de las piezas individuales y el dibujo de ensamble que muestra la unidad montada. Esto de forma que el subensamble completo pueda identificarse como solo elemento de un dibujo de ensamble de nivel superior. Si su compañía utiliza un sistema de administración de datos del producto, la planificación resulta esencial para ver los resultados intermediarios. Continuando con la identificación, se basa en las partes del ensamble que están enumeradas encerrados en un círculo llamados globos enumerados, como se llega a mostrar en la parte de abajo en la imagen. En sí el número 12 es el número de pieza del ensamble en la que está señalado, poniendo el ejemplo. También es bueno colocarlo de una manera ordenada, ya sea horizontal o verticalmente, y no ponerlos dispersos que mantengan un orden en sí. Otro método de identificación consiste en escribir los nombres de las piezas, los números requeridos y los números de pieza, que son partes fundamentales. La lista de piezas. Una lista de piezas o lista de materiales enumera las piezas de una estructura que se muestra en un dibujo de ensamble. Como un claro ejemplo sería el, el trabajo que hicimos anteriormente, el ensamblaje. Esa es una lista de piezas, ya que viene la numeración de de los mismos sólidos con sus respectivos números y nombres. Bueno, se divide en dos subtemas, que son la generación automática de lista de materiales, que en el software de CAD permite generar la lista de piezas de forma automática o casi automáticamente, como se muestra en el inventor. Al seleccionar la función de la tabla, se proyectan todas las piezas con su respectiva numeración. Ubicación de la lista de las piezas. Si la lista de piezas se encuentra en la parte superior del cuadro o la franja de títulos, el orden de los elementos debe ser de abajo hacia arriba para que después puedan agregarse los elementos nuevos. Secciones de ensamble. Bueno, esta sección de ensamble se divide en otros tres subtemas, que son la definición de piezas, líneas de sección de propósito y achurado sólido. Bueno, la sección de piezas no solo es hacer los cortes, sino también distinguir las piezas adyacentes. También una forma de hacerlo es buscar las líneas de proporción que indiquen los materiales utilizados. También que el achurado sólido se le da así por cómo junta las piezas metálicas con las líneas de sección que no son eficientes y que se deben omitir. Aquí unos ejemplos son como el de la izquierda, que muestra el cuadro o el corte de sección o la línea de sección del ensamblaje. Dibujos de ensamble en funcionamiento. Bueno, este tipo de dibujos se usan como sustituto de los ensambles y detalles por separado, ya que es común que se ve este tipo de arreglos en dibujos de válvulas, subensambles de aviones, dibujos de plantillas y otros accesorios. También en algunos casos se dibujan de dimensiones de algunas piezas, por lo que se detallan las piezas en la misma hoja. También puede dibujarse y dimensionarse con claridad todas las piezas. Ensambles de instalación. Un ensamble hecho específicamente para llegar a mostrar cómo se instala o elegir una máquina o estructura que se llega a denominar ensamble de instalación.
ya que también se le denomina ensamble de contorno, ya que solo muestra los contornos y las relaciones de las superficies externas. Verificación de ensambles. Después de hacer todo tipo de plano de detalle de una unidad, se le denomina verificación de ensamble. También el haberse comprobado el ensamble y que llegue a cumplir todos los requisitos, se puede convertir en un ensamble general. También el ensamble se muestra a escala con el fin de comprobar detalles y si su relación con el ensamble es bueno. Formato de dibujo de funcionamiento. El número de detalles por hoja. Hay dos métodos que se llegan a hacer para poder identificar o agrupar las piezas detalladas en las hojas. Uno es el mostrar el ensamble y todos sus detalles en una hoja, que puede ser conveniente, pero por lo general esto resulta más difícil de revisar y mantener. Franjas de títulos y registros. La función de franjas de títulos y registros es mostrar de una manera organizada toda la información necesaria que no se da directamente en el dibujo con sus dimensiones y notas. La numeración de dibujos, algunas empresas la llegan a utilizar, tales como números de serie como se muestra, 60412, o con letras prefijas o sufijos para indicar el tamaño de hoja, como A60412 o 6041.2 A. También el tamaño de hoja A es un estándar de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas. El número de dibujo debe escribirse con carácter de 7 milímetros de alto en las esquinas inferior derecha y superior izquierda de la hoja. La zonificación. La zonificación son los intervalos en el margen horizontal que se etiquetan de derecha a izquierda con números y los intervalos en el margen vertical se etiquetan de abajo hacia arriba con letras en forma semejante a los mapas carreteros. Como se muestra en la imagen, que espero sea muy perceptible, como dice que de derecha a izquierda con números en la parte superior y en la parte lateral o vertical van las letras. No sé si sea muy perceptible, pero en este apartado está de esa forma en la imagen de ejemplo. La verificación de dibujos. Bueno, no se puede pasar por alto esto, ya que es de suma importancia, ya que todos los dibujos técnicos llegan a oficinas pequeñas para su respectiva verificación y suelen realizar el mismo diseñador o alguno de los dibujantes. Después se lleva a verificar al diseñador en jefe en cuanto a su funcionamiento, economía, viabilidad, ajuste, tolerancia, entre otras cosas, para después, en caso de haber alguna corrección, el mismo dibujante puede hacer las debidas correcciones, y vuelve a hacer la misma verificación y vuelve a pasar por los mismos procesos hasta que sea aprobado. Revisiones de dibujos. Bueno, los cambios de dibujos pueden originarse en cambios en el diseño o en herramientas, los deseos de los clientes o los errores en el diseño y en la producción.
Eh, algunas empresas, no todas, llegan a usar un papel de los cambios que mientras otras los administran digitalmente por mediante programas más o menos. Es importante también el mantener copias o microfilms de cada elemento en el archivo para mostrar cómo se veía el dibujo antes de la revisión. También hay que considerar que impresiones nuevas para reemplazar las viejas cada vez que se haga un cambio, ya que a lo mejor igual en la misma revisión se vuelven a hacer sus debidas correcciones y se vuelve a mandar a imprimir si es que llegara a haber algún cambio o alguna algo mal en el dibujo. La simplificación de dibujos. Bueno, el tiempo de dibujo es una parte considerable del costo total de un producto, ya que un ejemplo es las vistas parciales, vistas medias, símbolos de rosca, símbolos de tubería y también el dibujar una sola línea de resorte cuando esto proceda. Algunos de los casos que se podrían omitir para una simplificación de dibujo son las descripciones escritas cuando sea práctico, el mostrar vistas innecesarias, el no llegarlas a mostrar, el uso de símbolos estándar como se muestra el círculo con una línea cruzada y abreviaturas estándar. Otra es el evitar los detalles elaborados pictóricos o repetitivos. También el mismo usar líneas fantasma para evitar la repetición de elementos. El otro es el anunciar en vez de dibujar las piezas estándar como pernos, tuercas, cuñas y pasadores. También el omitir las líneas ocultas innecesarias es cuando sea posible. Y otra es el usar líneas de sección de contorno en las superficies grandes para tener mayor ahorro de tiempo y mejorar la legibilidad. Y eso sería todo por mi parte y espero les haya gustado la presentación. Mi nombre es Kevin Isais García Ortega y soy estudiante universitario del ITL. Gracias por su atención.